Nuevamente, con el gusto de siempre, bienvenidos. Tenemos un tema más interesante que discutir, que analizar, que desmenuzar, relacionado con la electricidad, que es nuestro tema fundamental. Estamos ahora en el potencial eléctrico. ¿Qué tendrá de diferencia de acuerdo a nuestros temas anteriores? El campo eléctrico, la energía potencial eléctrica. Ahora el potencial eléctrico. Ahora el potencial eléctrico y por supuesto la diferencia de potencial. Analicémoslo, diferenciémoslo, comprendámoslo y realicemos alguna práctica interesante, algunos problemas interesantes. Bueno, bienvenidos a todos. Primero veamos lo que es el potencial eléctrico. Miren, ahí lo podemos apreciar también en la figura, pero vamos a leer un poco. El potencial eléctrico se representa por la letra V, que de hecho son las unidades. También el famoso volt o voltio, como le dicen en España. El volt es una unidad también que es una unidad compuesta, que es un volt, es un joule por coulomb, ¿verdad? O coulomb, como le quieras ver. Pero bueno, el potencial eléctrico en un punto situado a una distancia R de una carga eléctrica, de una carga Q, es igual al trabajo por unidad de carga realizado contra las fuerzas eléctricas para transportar una carga positiva Q, minúscula en este caso, desde el infinito hasta dicho punto. Muy claro la diferencia con la energía potencial, Ojo, la energía potencial, nada más, como su nombre lo dice, nada más era el trabajo realizado, el puro trabajo realizado. Y ahora, el potencial eléctrico es el trabajo realizado por unidad de carga. Aquí ya estamos contemplando la carga eléctrica. O cuánta carga eléctrica queremos llevar desde el infinito hasta un punto. ¿Sí? Eso es el potencial eléctrico. La energía que se necesita para mover una carga eléctrica. Por eso sus unidades son joule por coulomb, o simplificado en una unidad compuesta que se llama volt o voltio. En otras palabras, el potencial en determinado punto A es igual a la energía potencial por unidad de carga. Ya lo decíamos, ya lo expresábamos. Fíjate aquí en la figura. Es una distancia radial respecto a una carga. Y aquí está un punto. ¿Cuánta distancia estamos? ¿A cuánta distancia estamos de la carga? De esa distancia también va a depender el potencial. Si la energía potencial depende de la distancia, obviamente el potencial eléctrico depende de la energía potencial y por supuesto también de la distancia. Las unidades del potencial o de potencial eléctrico se expresan en joules por coulomb, como lo decíamos hace unos instantes, o lo que es lo mismo, el volt. Ya tenemos dos expresiones que nos pueden ayudar a calcular la energía, el potencial eléctrico. Fíjate la primera, ahí está. El voltaje en un punto A o el potencial eléctrico en un punto A. Ojo con lo que estoy diciendo porque es válido, te lo vas a encontrar frecuentemente en tu andar por la electricidad, ¿no? El voltaje en un punto A es la energía potencial con respecto a la carga. O, si lo calculas con respecto a otros datos, sería la constante de Coulomb por la carga eléctrica entre la distancia con respecto al punto que estás analizando, ¿no? Muy bien.
Vamos a darle aquí que nos dice. Un breve comentario. Cuando anteriormente se estudió el concepto de campo eléctrico como fuerza por unidad de carga, se indicó, recuérdalo bien, que la principal ventaja de un concepto de este tipo era que permitía asignar una propiedad eléctrica al espacio. El espacio como tal ya tiene una propiedad eléctrica que es el campo eléctrico. Si se conoce la intensidad del campo en cierto punto, es posible predecir la fuerza sobre una carga situada en ese punto. Ya lo estudiamos hace 2 semanas. Fue brutal ese estudio, fue de un conocimiento inconmensurable y ahora nos toca estudiar otra propiedad. De igual forma es conveniente asignar otra propiedad al espacio que rodea una carga, aparte del campo eléctrico. ¿Cuál es esta propiedad? Así es, lo has dicho con singular conocimiento, con singular precisión en tus conceptos, ¿no? La energía potencial, el potencial eléctrico nos permite predecir la energía potencial debido a otra carga situada en este punto, ¿no? Esta propiedad, como lo dice el autor, ya lo decíamos, es el potencial eléctrico. Brutal, ¿no? Fíjate cómo el espacio está rodeado, el espacio que rodea una carga está inmerso, inmiscuido en diferentes propiedades. Esto es una cosa brutal, ¿no? Brutal. Voy un poco para atrás a ver si no se nos pasó nada. Efectivamente, vamos derechos en este tema, vamos derechos. Y vamos a resolver una aplicación. Antes, nada más, jóvenes, a diferencia de los campos eléctricos que son vectoriales, el potencial eléctrico, al igual que la energía potencial, son cantidades escalares. Fíjate ahí, observa por lo pronto la figura, ¿no? Observa la figura. Aquí tenemos 3 cargas y hay un punto A que tiene una distancia con respecto a la carga 1, una distancia con respecto a la carga 2, una distancia con respecto a la carga 3. Y si queremos calcular el potencial eléctrico, o dicho de otra manera, el voltaje en el punto A, simplemente tenemos que sumar los 3 potenciales con respecto a la carga 1, con respecto a la carga 2 y con respecto a la carga 3. No vectorialmente, sino escalarmente, únicamente en magnitud. El potencial eléctrico en la vecindad de cierto número de cargas es igual a la suma algebraica, ojo con ese concepto, de los potenciales eléctricos que corresponden a cada carga. Se suman los voltajes, como lo veremos cuando estemos más inmersos en los circuitos eléctricos. Vamos a ver un ejemplo sencillo de potencial eléctrica. Este problema nos dice, inciso A, calcula el potencial eléctrico en el punto A, que está a 30 centímetros de distancia de una carga de 9 microcoulomb. E inciso B, cuál es la energía potencial si una carga de 4 nanocoulomb está colocada en ese punto. Interesante, es muy interesante este problema, nos va a abrir la mente ante estas situaciones físicas. Vamos a ello. Vámonos a este problema. Ahí está. Bueno, tenemos una carga de 9 microcoulomb. Una carga positiva. Déjame ver si puedo hacer algo aquí. Ok, estamos bien. Una carga de 9.
Y un punto. En este caso no estamos hablando de otra carga, simplemente de un punto. Aquí tenemos un punto, supongamos que es el punto A. Ahí está. Y está a una distancia de 30 centímetros. Una distancia de 30 centímetros. ...30 centímetros o 0.3 metros... .30 metros. ¿Cuál es el potencial eléctrico? Es decir, ¿cuál es el voltaje en el punto A? Vamos a la solución, inciso A. Solución, inciso A. Ok, apliquemos la fórmula. Primero, el potencial eléctrico en el punto A, ¿no? En el punto A. ¿Cuál es el potencial eléctrico en el punto A? Muy bien. Pues apliquemos la fórmula. El potencial eléctrico en el punto A es carga, la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia. Ya lo veíamos, ¿no? Y la constante de Coulomb siempre ha sido lo mismo, no ha cambiado. 8.99 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado por la carga, que en este caso nos dice que es una carga de 9 microcoulomb. De 9 microcoulomb. Pues así hay que resolverlo, ¿no? 9 microcoulomb. 9 por 10 a la menos 6 coulomb. Entre la distancia, que son 30 centímetros o 0.3 metros. Recuerda que esto siempre hay que ponerlo en metros. El voltaje o el potencial en el punto A. Hay que resolver con la calculadora esa operación. Le ponemos 8.99 por 10 a la 9, que multiplica a 9 por 10 a la menos 6 entre 0.3, y eso es vamos a ponerlo en notación científica, 269.7 por 10 a la 3 volts. ¿Le puedes dejar así o volts? Me faltó, es volts. Ahí está. Eso sería el inciso A. La calculadora dice eso. Inciso B. ¿Cuál es la energía potencial en ese punto si se coloca una carga de 4 nanocoulomb? Es decir, positiva. La energía potencial en este punto si se coloca una carga de 4 nanocoulomb. Positiva, ¿verdad? Entonces, si aquí colocamos una carga de 4 nanocoulomb, ¿qué energía potencial va a haber en este punto? ¿Cuál va a ser la energía potencial? Eso nos habla el inciso B.
y hay que resolverlo. La energía potencial en el punto A con una carga de 4 nanocoulomb. Positiva, hay que recalcarlo. Es una energía potencial positiva también, porque vamos llevando una carga en contra de su fuerza natural, ¿no? La energía potencial, o mejor dicho, el voltaje en el punto A es igual a la energía potencial entre la carga. Eso quiere decir que energía potencial es igual a voltaje en el punto A por el valor de la carga. Y la energía potencial que calculamos era 269.7 por 10 a la 3 volts. Y la carga es, por supuesto, de 4 nanocoulomb, o 4 por 10 a la menos 9 coulomb. Por lo tanto, la energía potencial en joules, energía como tal, es el valor que ya teníamos, multiplicarlo por 4 por 10 a la menos 9 coulomb, y eso es 1.0788 por 10 a la menos 3. 1.0788 por 10 a la menos 3 joules, decíamos, es energía. Eso es el inciso B. ¡Qué bárbaro! Sigamos aprendiendo más del potencial eléctrico, la energía potencial, el campo eléctrico, que ya se acerca la entrega del documento que necesitamos, ¿verdad? ¡Ánimo! ¡Venga!